Bueno, buenas tardes. En este programa vamos a hablar de la música y lo que la música dice de nosotros. Vamos a hablar un poco de la música como identidad cultural, identidad colectiva y también mejorar procesos comunicativos para entender la música como identidad. Tenemos que entender la música siempre como una fuente de inspiración, alegría y elevación de la humanidad. Vamos a dedicar este espacio para hablar un poco sobre la historia, el sentido y la capacidad transformadora que ha tenido la música. La música se generó pues desde la prehistoria hasta nuestros tiempos actuales y tiene diferentes tradiciones y órdenes en el mundo. Es una manifestación cultural y no ha pasado desapercibido por ninguna cultura. Entonces, va desde Occidente hasta Oriente y tienen una gran repercusión dependiendo pues en la época en la que se haya elegido. Por lo menos pasamos desde tradiciones, creencias, religiones, también la tecnología en el uso que le damos a los instrumentos. Eh, los vestigios de la música vienen desde el África desde hace más de 50.000 años. Algunas interpretaciones tradicionales vinculan a la música como superstición, magia o misticismo. Actualmente estamos dándole nuevos significados y se va transformando. Es un trabajo colectivo y viene desde el hombre primitivo, dando señales que evidencian la separación entre la vida y la muerte y el querer trascender del ser humano, el movimiento y el sonido. Muchas veces se ha profesionalizado, no ha sido para todos, ha sido para altas cortes. También hemos tenido música para personas del común, plebeyos. Se ha hecho instrumentos musicales con objetos rudimentarios desde huesos, cañas, troncos, conchas, y los vestigios de estos se encuentran desde la antigua Sumeria hasta la actualidad, donde encontramos instrumentos de cuerda, lira y arpa. Pero cuando nosotros hablamos de música siempre se nos viene clásicos como Mozart, y pensamos que la música es simplemente, pues, se remite a este periodo de la historia de la música clásica como tal. Vamos a escuchar algo de la Sinfonía 40 en G menor de Mozart. Bueno, entonces vamos a tratar de responder por qué la música es un hecho social a partir de la creación de identidades culturales. Y de hecho, pues bueno, creo que en la introducción hablamos claramente de cómo no, pues ha trascendido a la humanidad en cada uno de sus espacios, desde la música antigua, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, el Romanticismo, ah, pasando por el jazz, la música de los esclavos, la música popular y la música contemporánea. Vamos a escuchar algunos, algunos cortos de la música del mundo antiguo. La música también ha viajado a través de las distancias, eh, recreándose, eh, mezclándose de instrumentos. Ha viajado desde el barroco, eh, la iglesia primitiva, católica, los cantos gregorianos, en la antigua Grecia, también la textura de la música china llegó a Europa en la Alta Edad.
edad media europea. eh, Vimos los grandes clásicos nacer, la música romántica y la sinfonía, la música rusa, bohemia, escandinava. Todo eso fue evolucionando a lo que conocemos actualmente. La identidad cultural no se va perdiendo, sino que se transforma a medida que las sociedades van evolucionando. Entonces, vamos a hablar un poco de por qué hay algunas teorías de la colonialidad y la recreación de sociedades desiguales. La pregunta es cuáles son las imposiciones propias de la cultura actual que contribuyen a generar la identidad individual. Entonces, bueno, para hablar un poco de esto, tenemos que recordar que a la hora de comprender el hecho musical, se recoge un mensaje de las notas que nace del instrumento musical y percibe el sentido de una canción. Se debe ser consciente de las intenciones con las que se producen estos instrumentos. De este ejemplo tenemos nuestra música andina, la música precolombina, la que escuchamos y conocemos antes de la llegada de los conquistadores. También tenemos que fijarnos en los aspectos dinámicos de la cultura. Ha sido siempre un universo sonoro que se ha utilizado en fusión específica de la melodía y del simbolismo que nosotros los seres humanos le damos. Es una realidad objetiva, pero es un producto social del ser humano, eso es innegable. Entonces no se puede pensar a llegar que la música es ajena a la individualidad o al proyecto colectivo. Un ejemplo de eso tenemos es la creación de los himnos nacionales, las bandas de guerra, para crear una necesidad y crear cierto sentido de pertenencia. Entonces, ¿cuáles son las imposiciones propias de la cultura actual que contribuyen a generar la identidad individual? Realmente hay ciertos valores que considero en la actualidad del modelo que vivimos, en el modelo capitalista, en que por medio de la música se nos quiere vender ciertas actitudes y comportamientos como, pues generadores de creación social, de lo que se debe seguir, de lo que está bien. Sin embargo, muchas veces se desprecia la identidad propia, la identidad latina, la identidad mulata, la identidad negra, porque no se deja ver realmente nuestra identidad. Es bueno que incluso la música no se ha escapado de la globalización, pero se va perdiendo ese sentido cultural por la admiración que de pronto podemos tener a la música pop, rock o hacia la cultura inglesa. Entonces, bueno, vamos a escuchar una parte de música, eh, el mapalé, que tiene orígenes raizales de la música negra de Colombia y que tiene sus orígenes en el África, en los esclavos que llegaron a Cartagena desde Senegal y desde Ghana. Entonces, este es un pequeño aparte. Debemos recordar que es aquí en Colombia donde los primeros enclaves de personas negras se liberaron de los españoles en cercanías de Cartagena. Entonces, muchas veces en detrimento de nuestra propia cultura, pues alabamos otras culturas y eso creo que ha sido alguna de las imposiciones propias de culturas pues que tienen mayor audiencia, digamos, con influencia con los medios de comunicación. Entonces, acabamos de escuchar algo que es muy
colombiano, muy latino. eh, Se deja ver en todos los ritmos musicales pues, que van desde Argentina hasta México, pero también hemos tenido una cultura y un entrelazo con la música de los Estados Unidos. Últimamente hemos visto artistas colombianos y mexicanos donde ya están cantando en inglés, se entrelazan con lo que es la música pop de los Estados Unidos. No es que esté bien, no es que esté mal, era algo que se venía a venir, pero no es yo lo veo algo así que se están generando muchas artistas y ritmos que personas que no son, pues realmente no tienen talento vocal o no tienen cierta carrera y salen con un nuevo hit porque es el momento del pop. Entonces vamos a escuchar algo de Prince Royce. Prince Royce es un cantante dominicano, vive en Nueva York y esta es de una de las nuevas olas que hago yo mención. Entonces esta es mi posición de que qué es lo que hacen los medios de comunicación en Latinoamérica frente a, nuestra música. Nos exaltamos ahora, estamos dándonos nuestra identidad, nuestro lugar en el mundo. Al mundo le gusta nuestra música, nuestra cultura. Sin embargo, pues se ha cruzado esa pared que nos ha dividido con los Estados Unidos. Sin embargo, muchas veces se trata de perder esa identidad con eh, cantantes que cantan en inglés, pero no solo cantan en inglés, sino cambian toda su estética, todo su álbum como tal, se puede perder la esencia como tal, o algunos artistas hacen algunos intentos de llegar al mercado anglo, pero pues no llegan propiamente pues, a conquistarlo. Ese es un ejemplo que les voy a dar y bueno. She got me stuck on the feather. ¿Qué es lo que, mami? I like you talking dirty. I like your filthy love. You like the way I hold you when we are falling in love. Yo sé que sí. In love. Mami, yo sé que sí. It's love. And I don't wanna come back up. Girl, I know you're a handful. Cause you know what you like. You might be hard to handle. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de ya en los tiempos modernos, frutos de las batallas culturales y politización de las identidades que se vivieron en los años 60, no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa, y el triunfo pues del capitalismo como modelo de vida, en el que ya la cultura hegemónica fue la que se nos sobrepuso pues a los demás países del mundo. Entonces en esta época es donde a partir del jazz de los Estados Unidos nace el rock y más adelante el pop. Entonces hay un debate sobre la estetización y el vaciado de la cultura que se puede dar, haciendo un referente de si la música en los últimos años realmente está creciendo o está perdiendo. Se ha visto un incremento de la tecnología en la cultura y se ve una mayor exhibición y aceptación pues al pluralismo musical, pero es una posmodernidad que no podemos criticar, no solo en tanto líricamente, sino pues es la libre personalidad. Sin embargo, se puede relativizar y pensar que es una excepción y que estamos pasando por un momento vacío de la época, pero bueno, los tiempos son bastante cambiantes y tenemos que saber que eh, así como en este momento el jazz cruzó la frontera y empezó el free jazz, el post-bop, el soul, también hay jazz latino, hubo una crisis del jazz y bueno, finalmente llegó aquí hasta nuestras. La música se está reinterpretando y muchos géneros del rock van cambiando, van saliendo los clásicos a escuchar música más protesta, alternativa. Y bueno, acá está un ejemplo de lo que se está escuchando hoy en día del rock en el año 2008.